Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a la capacitación. Vamos a escuchar tu presentación, Jorge, y el que vaya teniendo dudas, si puede ir levantando la mano, así no nos vamos interrumpiendo o dejamos pequeños minutos para hacer consultas. Eh, Acá lo importante es el intercambio y después yo voy a mostrarles qué portfolio tiene Atanor en insecticidas para, para el control de chinches. Les voy a mostrar toda la paleta, que es un portfolio bastante amplio. Así que, bueno, si les parece, vamos comenzando. La gente se va a ir uniendo y bueno, cualquier consulta puede ir levantando la mano. Bueno, Sami, muchas gracias. Bueno, la idea mía es hablar principalmente de chinches. Este es un abordaje que ya lleva algunos años. Si ven los trabajos, tienen algunos una década más o menos o más. Creo que es interesante básicamente el ver los conceptos que se manejan. Esos mismos conceptos, antes, digamos, es simplemente ver manejo de plaga. Hoy cuando estamos hablando de manejo, estamos apuntando más a un concepto de manejo de cultivo. Lo que quiere decir eso es que las plagas están dentro de un contexto más amplio. La idea de la charla, más allá del foco que pongamos en lo que es manejo químico, es entender cómo funciona y ver cómo se complementa lo que es el manejo de plaga dentro de lo que es la situación general y el manejo del cultivo, ¿m? Que es algo más complejo y que, digamos, creo que vamos aprendiendo paulatinamente para apuntar a lo que nos interesa, que es una mayor productividad más que lo que sea el control de una plaga, una maleza o una enfermedad en particular. ¿M? Pero los conceptos de cómo funciona cada cosa son básicos. Y cuando hablamos de chinches, nosotros básicamente manejamos 5 especies de importancia en el país, de las cuales para mí las críticas son 3. A ver, bueno, vamos a poner el foco principalmente en lo que es la chinche verde o Nesara, lo que es la chinche de la alfalfa, chinche chica o Piezodorus, y lo que es la barriga verde, o la Dicelops. Después vamos a mencionar el alquiche y el Euquistus porque son de potencial importancia. Euquistus particularmente es la más importante de Brasil y existe la posibilidad de que empiece a crecer mucho más en Argentina, por eso hay que tener un ojo en ella. El alquiche en sí no es un problema serio, está presente, pero bueno, es importante conocerlo. Y muchas veces hablamos de chinches como si todas fueran iguales, hay características de su biología que son muy diferentes. A poner el acento en ese punto porque eso es lo que determina muchas de las diferencias que vemos. Y por eso, digamos, conocer el ciclo de vida nos da una referencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de Piezodorus, la chinche de la alfalfa o la chinche chiquita, que se caracteriza por ese bordecito púrpura entre digamos, lo que es el tórax y el abdomen, lo que se llama protórax, es la chinche más chiquita que podemos encontrar. Lo interesante es, fíjense los huevos, cómo los pone como 2 líneas paralelas, y eso permite identificarlos, son entre 24 y 30 huevos. Y un punto importante, fíjense la duración del periodo entre la eclosión y el adulto o ninfa R5, está entre 30 y 40 días, es muy breve, pero también el ciclo de vida del adulto es breve, es de un mes, de 30 días más o menos. Vamos recordando esto, después lo voy a resumir para que entiendan cuál es la importancia que tiene eso. En principio, lo interesante es que ustedes den un vistazo a las características para que la puedan reconocer a campo, lo que les decía, las 2 hileras paralelas de huevitos, el color rojo intenso de las ninfas, y después, bueno, en los adultos la mancha vermellón, digamos, en el protórax. Otra muy característica es la chinche verde, fue la chinche tradicional. Fíjense que, digamos, pone los huevos en forma de un hexágono, son huevos blancos, una oviposición más abundante en general de lo que es la chinche chica. En este caso, fíjense, es totalmente verde y de un aspecto semejante. En una primera estadio tiene un color naranjita, más bien, algo más claro que lo que es la Piezodorus.
Y después van tomando tonalidades entre blancas y rojas que son muy características. Se hace bastante colorida la ninfa cuando pasa a ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3. Largo del estadio, vean que está casi el doble, no llega a ser entre 40 y 50 días el periodo de ninfal, y entre 40 y 50 días el periodo de adulto. O sea, poquitito menos del doble de lo que veíamos en lo que es Piezodorus. Ya cuando pasamos a Dikelops, fíjense, la oviposición son en general 3 o 4 hileritas con muy poquitos huevos, un color en general verdoso. La chinche es de un aspecto marrón por la parte superior, si la ven por abajo es verde, por eso le dicen barriga verde. Y lo interesante, fíjense el ciclo, tiene 20 o 30 días de ninfal y tiene hasta 80 días o más como adulto. Recuerden estos puntos, ahora los vamos a repasar y van a ver por qué es importante para entender cómo funcionan. Acá está el tema. Pueden ver el aspecto de las chinches, de los adultos, pueden ver el aspecto de los huevos, y fíjense qué pasa con los ciclos. En el caso de Nesara, tienen un huevo que dura 12 días, Piezodorus son 7, Dikelops son 7. Estadio ninfal, en Nesara 45 días, en Piezodorus 33, en Dikelops 22. De estadio adulto, Nesara tiene 60 días, Piezodorus tiene 35, Dikelops tiene 80 días. Fíjense qué largo. O sea, el ciclo en total no hay tanta diferencia entre Nesara y Dikelops, la de Piezodorus que es claramente más cortito. Y otro punto que es interesante es dónde viven o dónde se acomodan. En general lo que es Nesara y Piezodorus viven a nivel de canopeo, no van al suelo, están en la parte media o superior de la planta. Y mientras que Dikelops sí va al suelo. Lo que les decía respecto al ciclo. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Nesara? Como tenemos un periodo de huevo largo y un periodo de ninfas bastante largo, lo que tiene es mucha exposición a predadores. Si nosotros tenemos una condición favorable para avispitas, seguro va a tener una reducción la población de Nesara. Y también es un momento que son muy sensibles a la desecación. Entonces, si yo en ese periodo, sobre todo de 45 días ninfales, tengo una seca fuerte, las poblaciones de Nesara me van a bajar mucho. Por eso Nesara en general se da bajo condiciones de una lluvia persistente o condiciones que no da una semana o un periodo extendido de baja humedad. En ese sentido, lo que es Piezodorus, como tiene un periodo más cortito, tiene mejor posibilidad de supervivencia, pero también, al ser más corto todo el ciclo, en general son puntuales. Es un momento que, digamos, afecta fuerte y después deja de afectar. Y finalmente, el tema de Dikelops, al igual que Euquistus, tienen un ciclo muy corto de ninfa, por lo cual la exposición a predadores es baja, y un ciclo muy largo de adulto. Entonces, ¿qué pasa? Las generaciones se van superponiendo y yo puedo terminar con poblaciones de Dikelops muy, pero muy altas. Entonces, esta es más o menos la dinámica de población cuando ustedes ven plagas, en principio, vean de identificarlas, y con lo que les estoy diciendo más o menos pueden entender por qué le aparece más de una o de otra. Por eso, digamos, por la condición de población en suelo, la Dikelops tiende a predominar, especialmente cuando son años más secos, y la otra característica que tiene Dikelops es que se multiplica en trigo y también causa daño, es la chincha barriga verde, sabemos que causa daño en maíz, si bien no se establece en maíz. Por eso siempre se le tiene un especial temor a lo que es Dikelops, y también por el hecho de vivir en el suelo, vamos a ver, nos complica un poco lo que es el control. Bueno, ahí básicamente les comenté las características de las chinches en sí. Ya un poco le hice la interacción con el ambiente, pero vamos a ver un poco cómo puede haber impactado en la evolución a lo largo del tiempo de las distintas chinches las características que tienen. Hacia el 70, perdón, hay un Sí, ruido de hay un fondo. micrófono. Si pueden. Ahí está. Hacia la década del 70, cuando comenzó el desarrollo de soja, Nesara prácticamente era la chinche omnipresente. Siempre era un problema de Nesara. Ya hacia los 80 bajó mucho el tema de Nesara, apareció y se detectó en gran incidencia Trisolcus, que es eh,
himenóptero que actúa principalmente a nivel de huevos y baja mucho las poblaciones, y se comenzó a detectar inicialmente, hacia inicios de los 80, la presencia de Piezodorus y de Dikelops. Lo que vemos es que con la siembra directa, Dikelops fue predominando, si bien en un principio prácticamente era inexistente. Y esto es lo que les decía que tiene que ver con lo que son las condiciones ambientales, donde con la siembra directa creamos una situación favorable para que se establezca la plaga. Un punto que es interesante y que tenemos que tomar en cuenta es que las temperaturas están subiendo, que es lo que vemos en la raya roja, y eso puede favorecer el desarrollo de Euquistus, que de hecho es la evolución que ha tenido en Brasil. En el sur de Brasil, inicialmente el problema también era Nesara, después pasó a ser Dikelops, y hoy en todo Brasil, antes era, digamos, hacia los cerrados, ahora todo el Brasil prácticamente tiene como principal problema Euquistus. Y es muy probable, por lo menos que en el norte de Argentina, tiende a suceder algo semejante. Pasemos de un problema que se orientó más a la Dikelops hacia Euquistus. Por eso hay que tener un ojo y hay que conocerla, si bien hoy por hoy todavía no es el problema principal que tenemos. Acá está un poco que un trabajo que hizo José Luis Rotundo ya hace unos cuantos años, tomando 17 áreas y los porcentajes de incidencia detectados de acuerdo a la condición de ambiente que encontró. Entonces, él lo que tomó fueron distintos parámetros ambientales y lo que vio es cómo interactuaba con las poblaciones de chinches. Fíjense, en estos 17 casos, probablemente si hubiera tomado otra región podría haber alguna diferencia, pero las tendencias son semejantes. Lo que ven abajo es la humedad relativa. Y lo que se ve muy claro, y bueno, intuitivamente todos sabemos que es así, que cuando aumenta la humedad, aumentan las poblaciones de chinches. Fíjense la incidencia, también fíjense que Nesara y Piezodorus están con menos prevalencia que lo que es Dikelops. Pero la tendencia para todas las chinches es muy semejante. Más humedad, más presencia de chinches. Una referencia es la humedad relativa mínima. Cuando mayor sea la humedad relativa mínima que tienen, digamos, es un año donde van a tener más riesgo de incidencia de chinches, cualquier tipo. Va a variar, como les decía antes, de acuerdo a la condición de manejo que tengan. Otra cosa que interviene acá es la temperatura. Y acá lo que podemos ver también como tema en común es que cuando la temperatura máxima es mayor, disminuye la incidencia de chinches. Eso obviamente también puede estar relacionado con la humedad, porque a mayor temperatura en general baja la humedad promedio. Y un punto también que encontró una correlación interesante es que cuanto menor es la amplitud térmica, es decir, días nublados, con menos diferencia entre el día y la noche, la población de chinches es mayor. O sea, todos estos factores nos dan una idea de cómo juegan, y lo que podemos ver es que independientemente de la especie que estemos hablando, más o menos las tendencias son semejantes. Acá estaba lo que les decía antes. Este es un trabajo donde muestra la correlación entre humedad y temperatura. Lo que podemos ver es que en línea azul tenemos la humedad, en línea roja tenemos la temperatura, y como les decía antes, en la medida que aumenta la temperatura, baja la humedad, que eso es así. ¿Cómo impactan las chinches? Lo que podemos ver es que también hay periodos de mayor presión de chinches cuando se da mayor humedad. Ahora, acá sí podemos ver una tendencia, como les decía antes, en general, si bien la tendencia general es que aumenta la presión de chinches con mayor humedad, lo que podemos ver en el caso de Dikelops es que empieza antes con respecto a Nesara o Piezodorus, que en general necesitan un poco más de lluvias para poder establecerse. Eso se debe a que justamente Dikelops vive en el suelo, entonces tiene una condición de humedad más favorable y se puede proteger mejor de las condiciones de sequía respecto a las otras. Entonces, estas condiciones están relacionadas con la fecha de siembra, y lo que les voy a mostrar es de un año, de una siembra de la campaña 2012-2013, como les decía, estamos hablando de más de 10 años atrás, y cómo fue la evolución de las distintas especies. Vean que Piezodorus y Nesara tuvieron un ciclo bastante semejante,
a lo largo del ciclo. Recordemos que esto es una soja de primera. Edesa no tiene mayor relevancia. Y lo que sí, fíjense Dikelops cómo pega un salto mucho antes que las otras, y esto está relacionado también con los niveles de lluvia y por otro lado por el establecimiento que puede tener, por un lado en trigo y por otro lado como cultivo intermediario, no para establecerse en los maíces tempranos. Entonces, las poblaciones de Dikelops en general son más altas desde el principio. Fíjense sobre el final que predominan condiciones más húmedas, por ahí más benignas, cae lo que es Dikelops y aumentan lo que es Piezodorus y Nesara. Cuando vamos a una soja de segunda, vemos que Piezodorus, al tener un ciclo cortito, fue un año relativamente húmedo, sobre el final marca un pico mucho más importante del que vimos en soja de primera. Nesara, digamos, con menor presión, porque justamente se dieron las lluvias sobre el final. Entonces Nesara no consiguió aumentar la población en la misma medida que sí lo pudo hacer Piezodorus al tener un ciclo más cortito y aprovechar mejor ese periodo húmedo. Edesa no tiene importancia, como les decía antes, y fíjense Dikelops cómo tiene, el pico fue antes y la presión sobre el final en un año húmedo como este fue menor al que mostró Piezodorus particularmente y semejante más o menos a lo que mostró una Nesara. Por eso, fíjense cómo la condición, la fecha de siembra y el ambiente nos está determinando la predominancia de una u otra de las plagas. Otro punto que es importante es ver de dónde vienen las chinches. Las chinches no están en el cultivo desde el principio porque no tienen alimento, no están en una soja cuando empieza. Vienen de algún lado. Y en ese sentido, este trabajo, bueno, es sobre Euquistus, es un trabajo bastante interesante que hizo Jurema Rates en la Universidad de Río Verde, en Brasil, y lo que muestra es cómo fue detectando en trampas, cerca de los refugios naturales, la presencia de machos y hembras. Y vean cómo a medida que se iban estableciendo los cultivos, fíjense abajo el eje de abscisas, si empezamos en julio y terminamos en noviembre, vemos que a partir de noviembre las poblaciones bajan drásticamente. ¿Por qué? Porque ya se están dando las condiciones para que se puedan establecer en distintos cultivos. Mientras tanto, las poblaciones están, en el caso de Euquistus, en zona de bosques. Si es la chinche y la alfalfa, busquemos alfalfa. O sea, todos los refugios naturales que podemos llegar a encontrar están determinando la aparición temprana de la plaga en el cultivo. Entonces, es un punto al que tenemos que estar atentos. Esto es un dato de Brasil. También Jurema Rates, una vez más, hizo un trabajo sobre los antecesores. En Brasil sabemos que tenemos varias campañas seguidas y, por ejemplo, vemos que sobre un rastrojo limpio no hay ni alimentación ni reproducción de las chinches, obviamente. En el caso, una vez más, de Euquistus estamos hablando, vemos que se puede alimentar prácticamente en todos los cultivos, si bien se reproduce bien en lo que es poroto, girasol, soja, y también un rastrojo sucio. En trigo se puede multiplicar, pero en baja escala, y en sorgo en muy baja escala. Dikelops, como les decía antes, se puede multiplicar en trigo, puede alimentarse sobre maíz, y bueno, obviamente se establece muy bien sobre lo que es legumbres o soja, digamos. Y acá podemos ver justamente el caso de Dikelops. Esto ya es trabajo sobre Argentina, también es un trabajo de unos cuantos años atrás. Y lo que vemos es la presión de Dikelops en función del antecesor, como cultivo de invierno. Y vemos que en arveja tenemos, todos los lotes que vinieron de arveja tuvieron una población alta y expresiva de Dikelops. Los que vienen de pradera también. Los que vienen de soja tienen una menor presión y los que son de antecesor maíz, la presión es todavía más baja. O sea, esto es lo que les comentaba antes. Vean los cultivos de alrededor, vean el antecesor y eso les puede estar determinando cuál va a ser la chinche predominante, más allá que las condiciones ambientales, como les dije, son bastante semejantes para todas. Ahí hay algún micrófono, está haciendo barullo. Si tienen alguna duda, básicamente acá yo estaría cerrando lo que es cuáles son las principales especies, cómo es el ciclo de vida y cuáles son los factores ambientales que inciden sobre la población.
Si hay una duda sobre esto, podemos hacer un corte y les respondo. Si no, seguimos, como digan. Bueno, Parece que no hay dudas. Vamos. vamos para adelante entonces. Un punto que viene asociado es cómo las chinches dañan al cultivo y eso es diferente de especie en especie. Por eso, digamos, ahí lo que tenemos que ver es un balance entre la población, la condición ambiental y el daño que puede causar. Y acá lo importante es entender los momentos fenológicos. El daño es distinto de acuerdo al momento fenológico. En general, y sobre todo cuando hablamos de Nesara o de Piezodorus, el daño es muy delicado en un momento temprano, en un R3. ¿Por qué? Porque la picadura directamente mata las vainas. O sea, la pérdida que yo tengo, si bien es invisible, es mucho más grave. Entonces, estemos atentos. Yo les puse mucho énfasis en el tema de los huevitos. ¿Por qué? Porque en estos momentos es un momento en que la chinche se empieza a establecer en el cultivo y muchas veces cuando ven la chinche grande quiere decir que ya hay una infestación establecida. Y acá lo importante es actuar temprano y estar conociendo muy bien la situación del lote. Por eso el monitoreo convencional de contar adultos de chinches nos da una información valiosa pero relativa. Antes de R3, digamos en R2, lo importante es que trate de localizar esas chinches adultas, pero lo más probable es que no estén haciendo daño todavía. Lo que sí están oviponiendo, y eso es lo que tenemos que estar muy atentos, porque si esa oviposición se produce principalmente en forma inmediata, vamos a tener pérdidas muy importantes. Un ataque en R3 son los ataques más delicados. En R4 el daño es distinto, en general no se pierde la chaucha entera, pero sí lo que tenemos son granos vacíos, o sea, nos quedan granos vacíos, deformados, y si bien normalmente la vaina sobrevive, lo que tenemos es una vaina que tiene un grano, dos granos versus los tres o cuatro que podría llegar a tener. Y finalmente, cuando en general reaccionamos, que es en el momento de llenado, después de R5-3, digamos, ya el daño es menor, porque en definitiva lo que hace la chinche, sí, digamos, si va para semilla es muy delicado, porque nos hace perder poder y energía germinativa, pero en lo que es realmente productividad, ya si estoy controlando en ese momento, el daño está hecho. No quiere decir que no se controle porque puede ser delicado en un año húmedo, que coincide con años de chinche, la infección fúngica que puedo tener por picadura de chinche es grave. Entonces, conceptualmente, el tema es, por rendimiento, tengamos mucha atención al periodo R3, inicio de R4. Si tenemos una situación en ese momento hay que reaccionar rápido. R5 también es un momento muy delicado y puedo tener pérdidas importantes. Ya cuando tenemos ataques tardíos, ahí tenemos que ver un balance de hasta dónde se justifica. Y vamos al tema de daño, que está relacionado con lo anterior. Este es un trabajo realmente muy interesante que había hecho Correa Ferreira en Brasil. Hizo muchos trabajos relacionados con daño de chinches. La verdad que es uno de los mejores profesionales que he visto, o los mejores trabajos que he visto respecto a esto. Y lo que muestra es la diferencia de daño que tenemos con Piezodurus. Piezodurus, pese a ser la más chiquitita, tener el ciclo más corto, fíjense que es la que induce a pérdidas más grandes. En este trabajo que hizo poniendo dos individuos sobre una planta de soja en maceta durante 15 días en R5, el daño que hizo Piezodurus fue muy marcado. Por eso les decía, si bien digamos, entrar en tardío es menos grave que, digamos, el ataque es menos grave que cuando ataca en un R3, pongámosle, los daños pueden ser muy importantes. Y acá estamos viendo en ese esquema de laboratorio un 56 por daño con Piezodorus. Bajo el mismo esquema, Nesara produce una reducción de daño de 41%, mientras que Dikelops y Euquistus, fíjense que estamos hablando de un 10 a un 20%. El problema que tienen Dikelops y Euquistus es que es muy difícil parar a las poblaciones, entonces es mucho más fácil que tengamos presiones muy altas de Dikelops o de Euquistus, entonces este menor daño se ve compensado en general por mayores poblaciones. Eso son conceptos generales como para que cuando vean la chinche poco imaginen cuál es el riesgo que corren sobre el cultivo. Y estos son trabajos ya de Argentina. No, perdón, este también es una más de Correa de Ferreira, donde muestra el nivel de daño. Este es un ensayo en jaulas a campo que vio con chinche marrón del orden del 30%,
chinche verde del orden del 60% y chinche de la alfalfa del orden del 80%, lo cual correlaciona mucho con el trabajo que hizo sobre maceta. Otra cosa que es muy interesante para ver y también está asociado con el daño que causa la chinche de la chinche de la alfalfa inyecta una toxina que hace que la planta se seque, o mejor dicho, que la planta derive los fotosintatos hacia las hojas y lo que vemos es retención foliar. Lo que vemos a la izquierda es una planta que probablemente haya perdido la mayor parte de sus granos, pero se mantiene verde. Y en esa planta lo que se puso es la chinche de la alfalfa. En la derecha, lo que tenemos es Euquistus, que el concepto es más o menos semejante al daño que causa una Dikelops. Fíjense que no se mantiene la hoja verde y las pérdidas probablemente, seguramente han sido menores que en el caso de aquella que se ve la hoja más verde. Por eso no se confíen por lo que es el secado de la planta respecto a lo que es chinche y preocúpense si ven que el cultivo mantiene hoja verde y ven que no están llenando los granos, porque ahí muy probablemente haya sido un problema de chinche de la alfalfa, que como les decía antes, el ciclo es cortito. Y acá está el trabajo de Argentina que les decía antes respecto a daños. Esto se hizo en Oliveros, un trabajo de Gamundi, Marilandrián, todo el equipo que ya trabajaba hace unos cuantos, esto ya es 20 años atrás prácticamente, donde este trabajo está hecho con una proporción de campo de 50% de chinche verde y 50% más o menos de chinche de la alfalfa. Y fíjense que de acuerdo al momento de entrada, con 1,4 chinches por metros, la pérdida de rendimiento fue de 260 kilos, más o menos. Con el doble, 2,8 chinches por metro, se fue a más de 500 kilos y sin ningún tipo de control, donde las chinches llegaron a más de 3 por metro, 3,5 por metro prácticamente, las pérdidas fueron de 650 kilos. Por eso, digamos, el tema de ingreso al lote es importante, hay que evitar que se hagan inmanejables las poblaciones, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora vamos a ver cuáles son los productos que se pueden utilizar y después el momento de entrar con esos distintos productos. Y la estrategia. Básicamente para chinches los productos que trabajamos son productos neurotóxicos. Los productos neurotóxicos trabajan en la comunicación entre las neuronas, principalmente. Uno de los principales mensajeros que tenemos es la acetilcolina. La acetilcolina envía la información entre neurona y neurona y bueno, uno de los productos que se utiliza actualmente, estoy al revés, digamos, uno es el canal de sodio. El canal de sodio en realidad no es que comunique entre neurona y neurona, sino que regula la actividad de las neuronas. Digamos, el canal de sodio lo que produce al liberar sodio es una hiperexcitación. Eh, Ahí lo que les estaba comentando. Actualmente estamos trabajando con dos principios activos. Uno de ellos trabaja sobre el canal de sodio. El canal de sodio, digamos, el sodio no es un mensajero, sino que mantiene la homeostasis en los insectos. Cuando, digamos, se libera sodio, se produce una activación. Es como, digamos, por eso, por ejemplo, cuando hablamos de un problema de hipertensión, es que tenemos una disponibilidad de sodio y en general, digamos, la hipertensión tiende a una hiperactividad. Sucede, digamos, el concepto es muy semejante, digamos, en lo que estamos hablando de insectos. Cuando se libera el sodio, se produce una hiperactividad. Lo que hace el piretroide, que es derivado del piretro, o sea, es de origen natural, es aumentar esa liberación de sodio en tal medida de que produce en el insecto unos mensajes descontrolados y el insecto no puede parar de moverse. Entonces pierde control de su cuerpo y termina muriendo en ese sentido. Otro proceso con el cual nos manejamos actualmente son los neonicotinoides, que lo que hacen es bloquear los receptores de acetilcolina, lo que les decía al principio, que la acetilcolina es aquello que transmite el mensaje entre neurona y neurona, y al bloquearlo, el insecto no recibe mensaje, y entonces la reacción en el insecto es lo inverso de lo que les decía con los piretroides. El insecto queda paralizado. O sea, son dos modos de acción que lo que hacen es reducir la actividad o directamente matar al insecto. Aparte de eso, las características de los productos están relacionados con su movilidad
y absorción por parte de planta y de insecto. Y en eso es importante el concepto de octanol agua. El octanol agua lo que representa es la proporción de que en que el producto se diluye en alcohol, octanol, y en agua. Y esto está relacionado con la absorción por parte del insecto, que básicamente tiene ceras, que se parecen mucho al octanol, y la dilución en agua, que está muy relacionado con el movimiento dentro de la planta, porque, como sabemos, la planta se maneja internamente por el agua. La forma de expresión del coeficiente octanol agua es con valor directo, que es lo que ven en la tablita arriba, o como logaritmo, que es logaritmo base 10. Básicamente estamos expresando lo mismo, pero con un número muchísimo más chiquito. Y en general lo que podemos ver, si un producto tiene un coeficiente octanol agua del orden de menor a 1000, o que quiere decir un logaritmo menor a 3, perdón, el tema de coeficiente octanol agua, eso es dependiente de los productos. Cuando yo tengo un bajo coeficiente octanol agua, lo que tengo es un producto que es sistémico, que es el caso de los neonicotinoides. Y eso actúa muy bien directamente sobre insectos chupadores. Cuando los productos que actúan en forma translaminar funcionan muy bien para masticadores, penetran en los tejidos de la planta principalmente, pueden llegar a atravesar las cutículas de los insectos en mayor o menor medida, pero la acción es principalmente cuando el insecto se alimenta de la planta. Y después los que tienen un muy alto coeficiente octanol agua son absorbidos directamente a través de la cutícula de los insectos. Y el problema que tienen es que en general son productos tóxicos, tanto para la plaga como para insectos benéficos, porque directamente son capaces de atravesar las cutículas y penetrar en el interior del insecto, afectándolo. Vamos a ver de los productos con que estamos trabajando, que maneja la línea de Atanor, cuáles son las diferentes acciones. Y fíjense, el coeficiente octanol agua, tanto en los piretroides, que pueden ser bifentrin o puede ser la lambda-cialotrina, tiene valores muy altos. En el caso de bifentrin es 2,5 millones, el de lambda-cialotrina es 10 millones. O sea, la lambda-cialotrina tiene una penetración muy rápida a nivel de cutícula, mayor que la del bifentrin. Ahí, ojo, que también puede estar jugando el tipo de formulación. Una formulación base oleosa, como es una formulación EC, penetra más rápido la cutícula que una SC. Lo que puede tener también es menos persistencia. Por eso hay factores también que están jugando. Y en el caso del tiametoxam, fíjense que el coeficiente octanol agua es muy bajito, lo que implica que tiene mucha sistemia, que es lo que vemos a continuación. Tenemos un producto que es sistémico, que es el neonicotinoide, y productos que son netamente de contacto, que son los piretroides. La selectividad de los piretroides es baja, la de los neonicotinoides es moderada. Y otra cosa que es muy importante es la persistencia, que ahí fíjense que hay una interacción distinta entre bifentrin y lambda-cialotrina. Half-life es la vida media. La vida media del bifentrin está entre 97 y 260 días, mientras que la de la lambda-cialotrina está entre 28 y 84 días. Por eso, pese a que tiene menos volteo, el bifentrin lo que tiene es una mayor persistencia a nivel de planta. Y después, en los neonicotinoides, de acuerdo a la condición ambiental, puede variar mucho esa vida media y puede ir desde 40 hasta 300 días. Y fíjense la toxicidad, cuanto más alto es el valor, menor es la toxicidad. Lambda-cialotrina es el más tóxico, lo cual está asociado también, por un lado, a su estructura y por otro lado, al coeficiente octanol agua. La del bifentrin es ligeramente menor. Y el de tiametoxam como tóxico es todavía menor porque justamente tiene una dificultad para ingreso hacia los animales, digamos, salvo que sea absorbido por agua. Respecto a la movilidad, como les decía antes, tiametoxam, al ser soluble en agua, fíjense acá lo que estamos viendo es cuando ponemos una gotita en el pecíolo, cómo se mueve por el resto de la planta. Lo que está arriba es el tiametoxam. Fíjense cómo prácticamente aplicamos en el pecíolo y a los 7 días todo está marcado de azul, o sea, tiene un nivel de tiametoxam, y ya a los 20 días vemos que se va reduciendo toda la presencia, color verde, pero sigue presente. En el caso de la lambda-cialotrina, fíjense que prácticamente desde el principio no se movió del tema del nivel de pecíolo, es decir, queda en lo que es la planta, queda donde se lo puso. Por eso son características distintas que están teniendo los productos.
Y cuando queremos entender todo lo que les dije antes, cómo juega sobre la plaga, podemos hacer ensayos simples como estos que podemos ver acá, donde a la izquierda se hizo un tratamiento con tiametoxam sobre vidrio, en el otro se hizo la aplicación sobre hoja. Y hay cosas muy interesantes de cómo funcionan los productos. Fíjense lo que pasó en esos ensayos. Lo que vemos a la izquierda es lo que pasó en vidrio. Digamos, tenemos dos gráficos. Uno que se refiere a la reacción de las ninfas, el otro que se refiere a la reacción de los adultos. Lo que ven a la izquierda es una situación de contacto, o sea, se aplicó sobre el vidrio y se dejó a las ninfas o a los adultos sobre el vidrio. Y en lo que, digamos, los bastones que ven a la derecha, las barras que ven a la derecha, fueron una aplicación foliar, en el caso de la izquierda sobre vidrio y en el caso de la derecha sobre planta. Fíjense cómo reacciona distinto. Las ninfas, en el caso de la aplicación sobre el vidrio, tuvo un control importante. Lo que vamos viendo en las distintas barras, perdón, son las distintas dosis, pero la tendencia ven que más o menos es semejante. Y lo que podemos ver es que sobre ninfas, cuando hacemos la aplicación foliar en hoja, hay mucho más mortandad que cuando lo hacemos con vidrio. Y cuando lo hacemos en adulto, la respuesta es exactamente al revés. Cuando aplicamos sobre hoja, la mortandad de los adultos es mucho mayor que cuando lo aplicamos sobre el vidrio. Perdón, cuando lo aplicamos sobre hoja, la mortandad es mucho menor que cuando lo aplicamos sobre vidrio. Esto tiene una explicación. ¿Qué es lo que pasa? Las ninfas se mueven poquito, entonces el contacto que tienen sobre el vidrio es bajo y el producto sobre el vidrio se seca inmediatamente en contacto con la atmósfera. Cuando lo aplicamos foliar, la tendencia que tiene la chinche ninfa es a chupetear las gotitas de agua. Entonces la mortandad sube mucho. En cambio, los adultos no chupetean lo que es son las gotitas, pero sí caminan. Y al caminar digamos, en un medio de contacto, es decir, en el vidrio, el control es mucho mayor que cuando nosotros lo aplicamos sobre hoja, donde el producto es absorbido por la planta. Por eso son dos conductas diferentes que la respuesta la podemos ver en este trabajo que hizo Geraldo Papa, también un investigador de Brasil, ya hace 10 años, y lo que podemos ver es, lo que hizo él fue atraer a las chinches a un punto de luz para que caminaran a través de esos tubitos, esos tubos de vidrio, y evaluar el contacto tarsal. Lo que hizo él fue trabajar con tiametoxam, con landacialotrina y con la combinación de ambos. Cuando hace caminar a la chinche por tiametoxam, a lo largo del tiempo vemos que no estamos controlando más de un 30%. Cuando estamos aplicando una landacialotrina, un piretroide, el control, digamos, va aumentando a lo largo del tiempo y me llega a un 90%. Cuando combino los dos, desde el principio el control es muy alto, de un 95%. Entonces, son dos productos que funcionan distinto, pero lo que tenemos que destacar es el funcionamiento distinto sobre las ninfas. Como vimos antes, las ninfas, cuando hago una aplicación foliar, se controlan muy bien. Entonces, la ventaja que tenemos con el neonicotinoide principalmente es evitar la explosión posterior de adultos, que es el principal problema si llegamos a tiempo. Como les decía antes, lo importante en el cultivo es tratar de llegar temprano para evitar que se multiplique la población y en ese sentido, lo que son los neonicotinoides son una herramienta muy valiosa justamente para para evitar que se produzcan esas explosiones de población. Bueno, más o menos en concepto de producto, así es como funcionan. Después, si tienen alguna duda, lo podemos ver en más detalle. Y vamos un poco a cómo tomar una decisión de aplicación a campo, cómo hacer una evaluación que es fundamental. Como les decía, el problema en general se da a partir de R2, entonces la revisión de los lotes debe ser semanal a partir de R2. La manera de evaluarlo, lo ideal es trabajar con un paño vertical, con un paño de 1 metro de largo, porque eso nos da una mejor idea de cuáles son las poblaciones. Es importante cubrir todo el lote, tratar de cruzar el lote en diagonal o haciendo un criterio de zigzag para tener una buena distribución. Empezar sobre todo, digamos, en R2, revisando muy bien las borduras y las partes altas de las borduras, que es lo que nos da la pauta de dónde se puede iniciar una infestación.
Un punto fundamental es el momento de revisión, porque si ustedes están a pleno sol, las chinches tienden a ir abajo y van a encontrar muchas menos chinches si evalúan a las 8 de la mañana que si evalúan a las 2 de la tarde. Entonces, las revisiones tienen que ser temprano. Y lo ideal es realizar al menos 6 golpes de paño por cada 10 hectáreas, 8 golpes cada 30 hectáreas, 10 golpes cada 100 hectáreas. Eso es como una referencia para, bueno, tener algo manejable de acuerdo a la extensión que uno maneja. ¿Mm? Y los que sí, siempre es importante anotar las lecturas de las chinches, no decir, ah, bueno, tengo tantas, así, más o menos por la idea que uno tiene en la cabeza, sino anotar el dato, porque eso después nos permite, por un lado, calcular el promedio y por otro lado, ver si tengo áreas calientes, es decir, sectores donde tengo más chinches que otras. Por eso, el registro siempre ayuda mucho para entender qué es lo que pasa. A veces para tomar decisiones uno puede tomarlo en base a la visión de momento, pero para aprender, el juntar información siempre es muy útil, porque otro punto, ahora lo vamos a ver, son los umbrales. Y en los umbrales, digamos, este es un trabajo que hizo también hace unos cuantos años Nicolás Giannone. Acá no vamos a ir sobre los valores individuales, sí sobre las tendencias. Fíjense que hay varios conceptos. Por un lado, cuanto más temprano en el cultivo, cuando el estadio fenológico es más temprano, los umbrales son más bajos, que era lo que les decía antes. Cuando están en un R3, la decisión tiene que ser fuerte y con bajas presiones tenemos que tomar una decisión de manejo porque el daño puede ser muy importante. Después, bueno, de acuerdo a la chinche, se acuerdan que les había mostrado los daños de las distintas chinches. Fíjense que lo que es Piezodorus admite un umbral más bajo que Nesara. Nesara admite un umbral más bajo que Edesa, que el alquiche, y más bajo también que la chinche de los cuernos. Y después otro criterio que utiliza es la distancia. Hoy por hoy, bueno, en general la mayor parte de las hojas es el 52, pero con un criterio correcto, al estar más cerca, los umbrales son más bajos porque en realidad lo que tengo es más plantas por metro. Entonces, si yo estoy midiendo 1 metro de surco, la cantidad de chinches que voy a tener en 35 centímetros, midiendo la misma cantidad de chinches por metro, va a ser el doble del que tengo a 70 centímetros. Por eso, también, bueno, son los 3 criterios que uno tiene que manejar cuando sigue el criterio de umbrales. Ahora, como les decía antes, el tema de umbrales es relativo. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, uno no llega al umbral, pero tiene, digamos, presencias persistentes a lo largo del tiempo y eso causa un daño. Y, digamos, el otro tema es que a veces no es una plaga, no es una especie en particular, sino que es una combinación de especies. Por eso, digamos, es una referencia buena, los umbrales son una herramienta, pero a veces hay que prestar atención y tomar decisiones un poco más pensando en cuál puede ser la dinámica posterior de la plaga. Por eso, bueno, es lo que les decía, el trabajo de umbrales es muy bueno, pero para el monitoreo, por un lado, subestima el número real de chinches y varía mucho de acuerdo a la condición climática. Por eso hay que tener muy presente, como ya les recalqué, el horario y la condición ambiental en el momento de monitoreo. En general, un buen monitoreo está asociado con un momento en que me puedo mojar los pantalones al entrar en el cultivo, que en estos años se está dando poco, digamos. Como les decía, empezar el monitoreo en R2. También, como les recalqué al principio, tener en cuenta el antecesor, el cultivo, si hicimos cultivo de servicio, las malezas que pueden estar induciendo a que predomine una u otra chinche. Ver la situación de los lotes vecinos, que pueden estar en estadios más avanzados y puede iniciar la migración. Esto es muy importante. Supongamos que tengamos un girasol a la par o un cultivo que se está entregando antes, muy probablemente tenga una migración de chinches y ahí se me puede dar un problema. Ver con mucha atención la presencia de oviposiciones y ninfas menores a R4, especialmente cuando estamos en un R3, en un estadio temprano. En Dickelops y Euquistus, ver si hay adultos en rastrojo, porque muchas veces hay poblaciones importantes y están ocultas bajo el rastrojo como adultos, por lo que les decía antes. Tienen ese hábito de vivir bajo el rastrojo y viven mucho tiempo como adultos. Por eso es algo que hay que mirar. Al momento de la siembra también ver los refugios, como les decía antes, tanto de árboles como de lotes vecinos, que eso nos puede estar dando una pauta de si tengo que tener más o menos ojo para ese lote en particular. Eh, Como les dije recién, estar muy atentos a lotes que están por debajo del umbral, pero consistentemente muestran valores cercanos al umbral en lecturas consecutivas, porque ahí muy probablemente la esté chingando en lo que es la evaluación
porque las condiciones de evaluación no fueron las más adecuadas cuando fui al campo. También ver el canopeo del cultivo, ya vamos a ver eso cómo impacta, porque cuando tengo un canopeo grande el control se hace mucho más difícil, el producto no llega abajo. Ver la condición climática, si por una semana yo no puedo entrar al lote por una condición de alta humedad, es probable que llegue muy tarde para controlar umbral. Y también, si se da esa condición, en general tengo un canopeo bastante denso, entonces esas son las condiciones donde el control se hace muy complejo en muchos casos. Y en este caso no tanto por lo que es Dikelops, sino lo que puede ser una Nesara o Piezodorus en esos años particularmente húmedos. Bueno, llegamos al final y acá lo que vamos a asociar son conceptos que ya estuvimos comentando en relación con lo que es el momento o el modo de aplicación. Este es un ensayo de Adrián Mitidieri. Acá lo que hizo fue un ensayo en jaulas liberando las chinches a un día y a 7 días luego de la aplicación. Fíjense el daño. Al liberar las jaulas al día siguiente de la aplicación, el testigo tuvo una pérdida gigantesca. Estamos hablando prácticamente de 2.000 kilos menos que el testigo, que fue, mejor dicho, perdón, que la parte tratada, que fue aplicada un día antes de que produjera la infestación, mientras que cuando liberó las chinches 7 días más tarde, en el mismo lote, que ya todavía estaba en R3, la diferencia de daño fue mucho menor, pero también como la eficacia del producto había caído, fíjense que tenemos 300 kilos menos que habiendo aplicado 7 días antes, y el daño sobre el testigo, al no haber tenido ese efecto en un estadio tan temprano, también logra un rendimiento mucho más interesante. La diferencia se me reduce a 600, sí, aproximadamente 500 kilos. Fíjense, por eso las decisiones son críticas y, digamos, sobre todo en estadios tempranos, si vemos presión, tenemos que tener una reacción rápida porque las pérdidas pueden ser muy importantes. En la medida que nos demoramos, lo que vemos es que el valor de la aplicación va cayendo mucho. Bueno, lo que les decía, acá, ¿qué pasa? Tenemos volteo y residualidad cuando tenemos una infestación un día después de la aplicación. Cuando trabajamos sobre residualidad, la diferencia se reduce a un 13% en rendimiento, y dejamos pasar un poco el tiempo. Otra cosa que está asociada es la calidad de grano. Eso, sobre todo cuando es semilla, es absolutamente importante. Fíjense la diferencia, digamos, el 100% en cualquiera de los dos casos, el 100% de las semillas tenían daño cuando liberamos las chinches 1 o 7 días después del momento de la aplicación. Ahora, si aplicamos y liberamos a un día, solamente un 15% de la semilla tuvo daño, o del grano tuvo daño, y cuando liberamos a los 7 días que ya cayó la residualidad del producto, fíjense que estamos con un 46% de daño. Por eso son todas cosas muy importantes para la toma de decisión que tienen que ustedes considerar cuando tienen un lote particular. Y acá está lo que les decía antes respecto a la densidad del canopeo. En general, cuando hacemos una aplicación en un cultivo denso, y en cualquier caso, la acción llega al tercio superior del cultivo, que si están los adultos presentes y los contacto, el control es bueno, principalmente por los piretroides. En la parte inferior, sobre todo cuando tenemos Dikelops, el producto no llega y entonces es un control inferior. Y, digamos, esto lo tenemos que asociar con la conducta que tienen todas las chinches. En general, a la mañana, todas las especies de chinches se ubican en el tercio superior de la planta, buscan una condición de humedad, aprovechan el rocío, entonces están muy expuestas, por eso es un muy buen momento para control. Al mediodía tienden a bajar al tercio medio, más ya el control se hace complicado, y acá hay diferencias porque Piezodorus y Nesaras quedan en el tercio medio, Dikelops y Euquistus van al tercio inferior y al suelo. Entonces, controlarla es muy difícil. Y acá se suma lo que les decía antes. Ciclo de adulto largo y poca exposición a los insecticidas, el control realmente es complicado. Y, digamos, a última hora de la tarde, a la noche más bien, más que al anochecer, más que al atardecer, las chinches tienden a volver a subir. Por eso, en general, el mejor momento es primera hora de la mañana para lograr un buen control. ¿Hasta cuándo nos conviene controlar chinches? En semillas hasta el final, por lo que les estuve mostrando antes respecto a calidad. Si nosotros
admitimos las chinches por un tiempo, el daño sobre la semilla va a existir en el 100% de los casos, en mayor o menor medida, y eso de una manera u otra impacta, repercute sobre lo que es la energía y el poder germinativo. Cuando vamos para grano, lo crítico es llegar hasta fin de R5 por debajo de los umbrales. Y en el primer lote y en el último lote cosechado puede ser importante el hacer un control hasta R7. ¿Por qué? Porque con una aplicación tardía, si bien no cambio la situación del cultivo, si yo tengo digamos, grandes extensiones, lo que hago es reducir lo que es la migración de chinches. Entonces, si veo altas poblaciones, pese a que puedo considerar que sobre lo que es un cultivo para grano no me va a afectar, puede ser bueno el tomar una decisión de control para evitar justamente la migración hacia lotes que están menos avanzados. Por eso son los criterios que uno puede manejar para las decisiones de control de chinches. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué queremos hacer con cada momento de aplicación? Y al principio lo que tenemos que buscar es evitar que la migración que viene de otro lado se multiplique. Entonces, en primera instancia, yo tengo que estar atento a adultos y a huevos especialmente. Y si yo veo una población de adultos importante y especialmente de huevos, tengo que estar preparado por una reacción por ahí, no en ese momento, puede ser un poquitito más tarde. Y las alternativas que tengo son ir a bordes, porque los ataques no empiezan por el centro, sino empiezan por los bordes, justamente porque las chinches se establecen una vez que el cultivo empieza a florecer o empieza a formar granos, que es lo que los alimenta. Y una estrategia, como les decía, puede ser hacer aplicación en borduras, especialmente cuando sabemos que tenemos vecinos donde se está entregando el cultivo con presión de chinches, o son lotes de alfalfa o de girasol que tienen chinches y van a migrar a la soja. Ya cuando estamos en un R3, R4, es cuando se establecen los adultos, se empiezan a multiplicar y es el momento de mayor riesgo también para el cultivo. Por eso ahí hay que estar muy atento, hacer evaluaciones bien completas y tomar una decisión de acuerdo a la condición. Y como les decía antes, a partir de R6, que ya el daño sobre el cultivo es menor, si yo tengo poblaciones altas, la idea es no tanto decidir por el daño en el cultivo, sino más que nada por el riesgo de que migren hacia otros lotes. Entonces, básicamente esos son los conceptos que tomamos. Esto un poco repite lo mismo. Acá básicamente a lo que apunto es que el periodo crítico, digamos, nosotros tenemos un periodo de mucha pérdida, que en general es R3. Es difícil que tenga una población muy alta en R3, pero puede suceder. Tengo que estar atento, sobre todo con las migraciones y oviposiciones. Eh, y el periodo donde en general yo tengo los ataques más fuertes es en R5, por la dinámica que les había explicado antes. El pico poblacional muchas veces se da más tarde, R5, el daño es menor, lo que tenemos que ver es el riesgo de dispersión que pueden tener. Básicamente son los conceptos que le explicaba antes. Ahora, en base a este concepto, un manejo que podemos hacer en un inicio para no, digamos, recuerdan lo que les decía respecto al control de ninfas relacionado con los neonicotinoides. Si yo no tengo ninfas y mi población es principalmente de adultos en un inicio, lo que puedo hacer es una aplicación de bifentrin en las borduras. ¿Por qué? Porque tiene más residualidad y me va a estar protegiendo principalmente de adultos. Ya cuando estamos entrando en el periodo crítico, que probablemente tenga huevos, si yo tengo ninfas presentes, huevos y adultos, ahí la combinación de un piretroide con un neonicotinoide lo que nos va a hacer es reducirnos la incidencia de chinches a posteriori. Vamos a estar reduciendo la cantidad de ninfas y por lo tanto los adultos que nos van a estar atacando después. Por eso, ya entrando en periodo crítico con presencia de ninfas abundantes, aunque no sean tantos adultos, la decisión de la combinación de un neonicotinoide con un piretroide ayuda mucho. Y ya sobre el final, como les decía, lo que estamos procurando es evitar la dispersión. Nuevamente podemos apuntar a algo, a un piretroide, porque ya una vez más lo que queremos bajar son adultos y evitar que se distribuyan a otras áreas, y no tiene sentido, digamos, gastar una fortuna para algo que no nos va a cambiar sustancialmente lo que es la población de adultos. Porque, como les mostraba antes,
el objetivo de los neonicotinoides principalmente está apuntando hacia lo que es ninfas, si bien la combinación con los piretroides mejora también lo que es el control de adultos. Y bueno, ya para ir cerrando, cuando aplicamos, una vez más, el momento de aplicación es crítico. Y por un lado, no deben pasar más de 2 días desde el momento en que monitoreo y hago la aplicación porque la situación me puede cambiar drásticamente. La aplicación, como les recalqué mucho, es temprano en la mañana, cuando las chinches están expuestas, siempre que es posible. Eso es a veces muy problemático a campo, lo sé, pero ahí hay que ver cómo se puede privilegiar, porque perder la aplicación es perder mucha plata, porque significa no solo perder la aplicación, sino que la plaga haga el daño que no queremos que haga sobre el cultivo. El otro tema es calidad de aplicación, asegurar un volumen de agua suficiente, el agua se evapora y, como les decía antes, al entrar en el canopeo, el volumen de agua que llega a la parte inferior es cada vez menor. Por eso, digamos, hay que aplicar con buen volumen, especialmente si estamos trabajando con aplicación aérea, manejar antievaporantes y manejar tarjeteo, hacer tarjeteo para ver la llegada de producto, que es lo que le pongo acá más abajo. Monitorear con tarjeta la llegada de producto. Bueno, básicamente eso es lo que tenía para exponerles. Ahora estoy abierto para todas las dudas que puedan existir. Estoy a disposición, espero que les haya sido útil y bueno, a disposición para las consultas que pueda haber. Buenísimo, Jorge, siempre es muy claro. Voy a leer una de las preguntas que está en el chat de José de la MEA, que dice que durante el monitoreo en R3 y R4 es difícil encontrar umbrales, que coincido, por ahí monitorear chinches es complicado. Él no llega a encontrar umbrales ahí, pero nota que a partir de R6 se le dispara la población de chinches. Si conviene aplicar preventivamente en R3. A ver, como ahí yo les señalé que el tema de decisión por umbrales es complejo y por eso desde el principio les hice mucho hincapié en el tema de huevos. Los huevos a veces no son escasos porque nosotros tenemos 30 o 100 huevos de repente en una planta y de ahí empiezan a dispersarse las chinches. Pero lo que nos está diciendo, si vemos una, dos, tres plantas en los monitoreos donde hay oviposiciones, abramos los ojos porque si bien por ahí no estamos viendo las chinches adultas, la población es delicada. Y lo otro que me estaba mencionando es que la decisión es en R6. R6 es muy tarde, es lo que les había dicho antes, y el daño ya está producido en ese momento. Por eso si bien como les dije, les repetí siempre, los umbrales son una herramienta interesante, útil, pero no suficiente. Entonces, lo que hay que seguir es un criterio, mirar alrededor del lote, ver de dónde viene, cuál es el antecesor, ver los cultivos vecinos, y eso nos puede estar dando una pauta del riesgo que tengo de aparición de chinches, estar muy atento en las borduras, en un R2, porque ahí van a empezar a aparecer los adultos, puede ser que eso también se dé más tarde. Pero cuando tenemos esas situaciones de migraciones de adultos, no hace falta que vayamos a una combinación con neonicotinoides si no tenemos huevos. Desde el momento en que empezamos a ver huevos, por ahí tratemos de localizar las áreas donde vemos huevos, veamos si empiezan a aparecer las ninfas y cuando yo tengo presencia de ninfas, que también no son buenas para un monitoreo, ¿por qué? Porque están todas agrupadas. Entonces yo puedo ver 100 plantas y en una tengo ninfas y eso en el total del cultivo es mucho. Y están todas agrupadas porque ahí yo en esa planta tengo 30, 40, 100 ninfas y esas 30, 40, 100 ninfas después van a ser 30, 40, 100 plantas donde yo tengo una chinche. Entonces, el punto de monitoreo, una vez más, es una buena pauta contar ninfas N3 y contar adultos, pero especialmente en periodos, digamos, hasta un R3, un R4, estar muy atento a los huevos porque ya cuando tomo una decisión en R6 con muchos adultos es retarde. Y en ese momento, si yo quiero hacer un control, no hace falta que use neonicotinoides, porque yo ahí lo que tengo es un desbande de adultos, pero el problema es que ya también lo que voy a tener es un destrozo en el cultivo que no reaccioné a tiempo. Está No sé perfecto. si... Sí, 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 muy claro. Voy a pasar a mostrarle la parte de los productos del portfolio que tiene Atanor y después voy a seguir con las preguntas que estoy viendo que siguen escribiendo. Si quieren pueden ir escribiendo en el chat y ya volvemos a eso. Bueno,
Yo les voy a mostrar el portfolio completo de insecticidas. Voy a comenzar por lo que es el control de chinches. Atanor cuenta con tiametoxam más lambda-cialotrina. Se llama Ariete Full. Este producto hoy lo comentaba muy bien Jorge, que nos va a combinar perfectamente para el control de ninfas y de adultos. Esa combinación del neonicotinoide más el piretroide. A su vez tiene un amplio espectro de control, ya que el piretroide no es selectivo únicamente para chinches, sino va a controlar también orugas, va a controlar trips, picudos. El tiametoxam, como bien mencionó Jorge hoy, es el neonicotinoide sistémico, tiene residualidad y va a permanecer activo en la planta. Y esto va a ser fundamental para controlar ninfas y que no se nos dispare la población de adultos. Y la lambda-cialotrina va a estar específicamente para controlar adultos, eh, específicamente adultos, pero también nos va a controlar otros insectos que podamos tener en el mismo momento, ¿no? Por ejemplo, algunas orugas en general. Tenemos bifentrin, que es un piretroide también de gran volteo y no es un producto selectivo, no es específicamente de chinche, sino que va a controlar orugas, trips o arañuelas. Tiene registro en muchos cultivos, actúa por contacto y también por ingestión a muy bajas dosis, gran volteo. Este producto, como lo veíamos hoy, que lo explicó muy bien Jorge, para el control de adultos sobre todo, ¿no? O para esa estrategia de aplicar sobre los bordes para que disminuir el movimiento de chinches hacia adentro del cultivo. Bueno, acá ya vamos a ir, vemos otro producto que esto es selectivo para Lepidopteros, metoxifenocide, contamos con oponente, esto es un IgR que va a afectar el proceso de muda del lepidóptero, va a acelerar agotando las reservas del mismo. Es importante aplicarlo con larvas pequeñas, L1, L3, para justamente en este momento donde el lepidóptero necesita ir mudando de muda. Lo importante de este producto es que no va a afectar benéficos y también usarlo en un momento de la fenología del cultivo tempranamente, por así decirlo, temprano, para no llegar a un momento después de alta población de orugas o que ya haya entrado en floración y contar con altas poblaciones. Esto es para ir frenando el avance. Bueno, las orugas van a dejar de alimentarse inmediatamente deteniendo la defoliación. Después contamos con diamida, como el fluendiamide. También tiene un excelente control de lepidópteros, es específico para lepidópteros, no va a dañar los benéficos, va a controlar larvas de todos los tamaños y pensando en un posicionamiento de este producto va a ser quizás después de haber usado un IgR, cuando estamos más cercanos a un R3, un R4, donde necesitamos controlar las orugas que son defoliadoras para que éstas no pasen a ser desgranadoras, que no son todas las orugas, pero si contamos, por ejemplo, con Sphaeroptera cusmioides o otras desgranadoras, tratar de que no se pasen de la hoja al grano. A las 2-3 horas de aplicado el producto ya vamos a ir viendo un efecto sobre las larvas. Tiene acción translaminar, que esto es muy importante para que persista en la hoja y no lo perdamos por la degradación del mismo ambiente, sea lluvia o el sol, ¿no? Tenemos metomil, este ya va a ser un producto cuando se nos escaparon las orugas. Lo ideal sería venir controlándolas primero con un IgR, después una diamida, pero para esas situaciones donde tenemos una alta población, donde necesitamos, y vemos que hay mucho daño ya en el grano, donde tenemos un daño directo en el rendimiento, para bajar poblaciones es una buena estrategia. Este producto va a afectar benéficos, o sea, no es selectivo, por eso es una buena herramienta, pero es importante usar las demás para proteger a- a los benéficos y también para lograr escapar a las resistencias que vamos viendo año tras año, ¿no?
También contamos con abamectina. Este producto es altamente efectivo para el control de ácaros y o sea, arañuelas y trips. Posee una acción translaminar, va a actuar por contacto de ingestión. Es importante usar este producto, nos quedó muy claro de la capacitación anterior, de usarlo con aceite para que pueda penetrar cutícula y pueda quedar persistencia en las hojas. Excelente para todo lo que sean ácaros, minadores, la mosca blanca, trips, en diferentes cultivos, no solamente soja. Bueno, eso es parte de nuestro portfolio. Les dejo este código QR, es para estar en contacto a través de nuestro número de WhatsApp, donde van a conseguir más información, pueden tener acceso a invitaciones a las próximas charlas, hojas de ruta, información que mandamos mensualmente, y también un programa, un chatbot que tenemos para compatibilidad de mezclas, un tema que está en auge hoy, que necesitamos saber la compatibilidad de los productos. Es un chatbot, uno le selecciona compatibilidad de mezclas y le va a ir consultando qué productos va a usar, nos tira una recomendación de orden de mezcla y algunas sugerencias si es que lo necesita. Eh, Esta compatibilidad de mezclas, estamos trabajando fuertemente con un laboratorio independiente que nos brinda esta información. Cabe destacar que es con productos de Atanor, así que los invito a todos a escanear el código QR y que podamos estar próximos para estar en contacto, ¿no? Y también recordarles que todas nuestras capacitaciones las dejamos en nuestro canal de YouTube. La idea es que brindar información a los clientes, a todos los que necesiten brindar información de calidad. Así que bueno, esa era mi parte. Este es parte del equipo de desarrollo con Carpane, Pablo, Álvaro y Emanuel. Y quien les habla, Samantha Saporiti. Así que bueno, importante que puedan escanear el código QR, que nos hagan saber sus necesidades y poder brindarles información. Ahora seguimos con las consultas en el chat, que veo que se fueron sumando, así que ahí las voy leyendo. Jorge, nos consulta María Ángeles. Cuando decimos que vive mucho en el rastrojo, me imagino que es Dichelops, que habíamos visto que se iba para abajo, que queda en el rastrojo. Dice, decimos que vive mucho tiempo. ¿Qué es mucho tiempo? Más o menos. Sí, lo que les decía es que Dikelops está en el orden de 2 meses de supervivencia en el rastrojo. Y pasa tanto con Dikelops como con Euquistus, que las cifras de Brasil son de 3 meses en promedio. O sea que, digamos, por un lado lo que tiene es una condición de mayor humedad. Las chinches son muy susceptibles a desecación, por eso en años secos, como hemos visto, no se multiplican, buscan lugares donde protegerse. En el caso particular de Dikelops y de Euquistus, viven por debajo de del rastrojo y, digamos, al vivir tanto tiempo tienen más potencial para poder encontrar un lugar donde establecerse más adelante y sobre todo superponer poblaciones. Si recuerdan en Dikelops estábamos hablando de un ciclo de ninfa del orden de menos de 30 días, era algo así como 25 días. Entonces, al tener un ciclo digamos, de adulto tan largo y uno tan corto de ninfas, la multiplicación y la cantidad de individuos que se pueden formar en poco tiempo es muy grande. Lo mismo pasa con Euquistus, solo que a Euquistus le gusta una temperatura todavía un poquito más alta. En ese caso, Jorge, que nosotros monitoreamos un lote previo a la siembra o en ese rastrojo cercano a la siembra, si vemos que está refugiada la chinche ahí, no convendría aplicar porque no vamos a tener llegada, ¿no es cierto? No, correcto, no, por eso, digamos, a ver, una cosa es la toma de decisión de aplicación, otra cosa es la estrategia de manejo. Eh, para mí, digamos, dentro de una estrategia de manejo, lo importante es ver el contexto general y ahí el antecesor, los cultivos de servicio, los lotes vecinos juegan un papel muy importante. Que yo, por decir un ejemplo, nosotros tenemos un girasol que se está entregando al lado y si vemos que tiene chinche, seguro que me va a migrar para una soja que pongámosle, yo ya la tengo en un R3, por decir algo, o un R2. Entonces, mi estrategia en ese caso no es aplicar el girasol, que por ahí es del lote vecino, no me corresponde, pero sí decir, oh, se me viene todo para acá, y en lugar de hacer, digamos, todas las borduras,
yo en la bordura que da contra el girasol le meto 50, 100 metros de aplicación como para decir todo lo que se venga para este lado lo voy a frenar con un piretroide. Entonces, ese Exacto. es el tipo de elementos para considerar también. Si yo tengo una zona de alfalfa, lo mismo con chinche de la alfalfa, si veo que se va multiplicando, lo interesante es chequear como para un poco anticiparse y definir la estrategia, anticiparla un poquito, porque cuando ya tomo la decisión sobre la marcha sin prever escenarios, muchas veces me limito yo mismo en las alternativas. Si ya entiendo más o menos cómo funciona, por ahí armo una estrategia anticipada que me permite manejarme mejor y evitar los incendios, las emergencias. Pero la Perfecto. aplicación, digamos, por eso, no me puedo poner a aplicar al vecino, no me puedo poner a aplicar sobre un lote que no tiene cultivo, eso no son prácticas económicamente razonables, digamos, ni Perfecto, Jorge. tampoco biológicamente. Acá Miguel nos consulta, yo creo tener la respuesta, pero bueno, ante la experiencia, va a hablar la voz de la experiencia, ¿no? Bueno, nos pregunta Miguel, ¿el lufenurón tiene control sobre ninfas o huevos o no hace nada? Sí, el lufenurón tiene una acción, digamos, particularmente trabajé sobre eso en Brasil. El efecto es interesante, afecta lo que es la multiplicación. Lo que sí, digamos, estamos hablando de una reducción de un 40 a un 50%. Una estrategia donde nosotros estamos planteando un manejo conjunto de lepidópteros y de chinches con muy baja presión o como preventivo es razonable. Puede actuar, pero digamos, si yo tengo una situación explosiva de chinches, no me confiaría en un lufenurón. Tendríamos que ir a algo más específico, ¿no? Claro, claro, claro. Por Y en eso, este caso, el metoxifenocide haría algo sobre los huevos o hasta donde yo sé, sobre, no. ajá, Es decir, solo el el lufenurón. lufenurón, tengo experiencia, digamos, metoxifenocide tiene un modo de acción distinto. En principio asumiría que no, pero no lo probé realmente. Perfecto. Javier Lisi nos consulta, ¿está medida esa subestimación en el monitoreo por canopeo hora del día? Bueno, yo ahora no las tengo totalmente presentes, pero Diego Álvarez en su momento hizo algún trabajo bastante interesante y si no me falla la memoria, había, digamos, diferencias del orden del 60-80% entre un momento y otro de evaluación. Eh, yo recuerdo inclusive un trabajo, ese lo había hecho yo, eh, y estábamos midiendo... Eh, Era un lote que tenía por la mañana más o menos 2,5 chinches, una cosa así, y por la tarde estábamos en 0,8, 0,6. Por eso eso es claramente diferencial y a veces la peor hora no es digamos, las 2, 3 de la tarde, que uno intuitivamente piensa que es así. A veces a las 5 o 6 de la tarde en verano estaba peor que las 2, 3 de la tarde. Tengo algún lote hecho con eso. Perfecto. Francisco nos consulta, en caso de un follaje muy denso, ¿qué tipo de formulación es la más apropiada? Hoy habías mencionado que los S eran mejor para la penetración, entiendo que en la cutícula, ¿no? Por el tipo de formulación más oleosa que una SC. Claro, bueno, por eso ahí el punto está el grado de contacto con el insecto y, digamos, en principio una SC te puede estar ayudando más en esa situación porque tiene más persistencia. Ahí una vez más, el bifentril tiene más persistencia que lo que tiene una lambda-cialotrina, por eso como producto solo me da un plus de tolerancia independientemente de lo que es la formulación, eso es estructural. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo una lambda-cialotrina SC, como es el caso de la formulación que tienen ustedes de lambda-cialotrina con tiametoxan, eso me da más persistencia en la parte superior. Después, en cuanto a penetración, lo que es muy importante y muy interesante, y hay algunos trabajos bastante bien hechos en ese sentido, es el tema del agregado de aceites en la aplicación. Que eso lo que me permite es que se evaporen menos las gotas.
Perfecto. Sergio nos consulta qué dosis recomendaría de bifentrina al principio y al final del cultivo. Ahí, bueno, un poco, por ahí si fuera la andacelotrina, puedo jugar un poco con dosis, tengo un poco más de experiencia. En bifentrin, digamos, lo que he visto a campo, que una dosis del orden los 100 centímetros cúbicos de formulado en general está bien, pero bueno, habría que hacer por ahí un ajuste más fino. Como referencia, yo no veo una... A ver, la eficacia del producto es independiente, digamos, de la condición. Es decir, hay un punto de dosis óptimo, yo diría que 100 debería ser un punto de dosis óptimo para una formulación convencional de bifentrין. Más allá de eso, no cambia mucho la cosa. De repente, lo que puedo ver es de tener una mayor concentración cuando hay una población mucho más alta, pero hay un punto de dosis donde no cambia mucho. Y en principio, sin tener por ahí de la andacelotrina lo puedo desarrollar un poquitito más, pero de lo que tengo visto de bifentrין, creo que con la dosis de 100 están en un nivel adecuado, tanto al Ah, principio como al final, ¿no? Nuestro bifentrין, al ser del 10% de la concentración, la dosis va de 160 a 180, Está según bien. Marbete. Sí, Es por el eso, registro que tengo. bifentrין, Depende bifentrין también mucho el bifentrין la concentración, ¿no? y otro punto que es importante es que todo es relativo. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar con la andacialotrina, estaba en el orden de 20 centímetros cúbicos y controlaba absolutamente todo. Después de 8 años, si no quintuplicaba la dosis, no funcionaba directamente. Por eso el tema de resistencia es algo que hay que verlo y tiene mucho efecto local. Si nosotros insistimos mucho, es increíble cómo las respuestas son distintas de acuerdo al manejo que se hicieron en los ambientes. Entonces, si yo estoy trabajando mucho siempre sobre el mismo activo, es muy probable que en la zona yo tenga una menor respuesta sobre ese activo. Por eso hay que ver mucho cómo incide ese manejo. Es un tema, yo creo que cada día más delicado. Sí, 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 coincido. Bueno, bueno, Juan José acá nos decía que estaba en B5 en un lote y la semana pasada encontró de 15 a 20 chinches por paño en sectores y la decisión fue aplicar. B5. Bueno, en Me parece B5 muchísima chincha, nunca llegué a... no, es posible, lo que sí, bueno, en ese caso lo interesante es justamente si puede hacer una evaluación general del lote, porque sin duda eso viene de alguna migración o está Claro, asociado a alguna condición. Por ejemplo, a veces me comentan, tengo un silo bolsa y bueno, en ese silo bolsa lo depositó y fueron una montaña de chinches junto con la soja. Y de todo el sector que estaba cercano al silo bolsa tenía unas presiones de la hostia. Entraba un poco más en el lote y no se daba. Por eso es muy importante mirar eso. Y sí, definitivamente, cuando vos tenés esas presiones, entrar con un volteador es es fundamental, importante. porque, claro. Bueno, perfecto. Por eso ahí Estamos, sí, lo que es interesante para aprender justamente es que vea de dónde puede haber venido esa chinche porque no salió del lote. Es decir, eso vino de algún lado y eso le puede dar una pauta de que cuando pasa determinada cosa, sea lo que sea, en su zona tiene el riesgo de tener una presión alta. perfecto, perfecto. Súper claro. Bueno, en el chat no hay más consultas, pero si alguno se quiere desmutear, quiere levantar la mano, quiere hablar, participar, bienvenido sea. La charla la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Estará en un par de semanas. Esto se edita, se corta lo que está de más y se sube, así que tranquilos con eso. Los invitamos a que chequeen las demás charlas. Hace un tiempito hicimos una de orugas con Jorge también súper claro, donde el manejo, así como lo dijiste hoy al principio, no es el manejo solamente de plagas, sino el manejo del cultivo, que tomamos muchas decisiones, inclusive antes de sembrar, como hoy también veíamos, el rastrojo, cultivos de al lado, cultivo antecesor, eh, muchos parámetros que hay que tener en cuenta más allá de detectar la plaga y aplicar. Así que sí, la verdad que excelente, muy claro todo y
y muy buena la calidad de la información brindada, así que gracias, Jorge. Esperamos tenerte pronto en alguna otra charla. Eh, Así que bueno, los libero, te libero, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias, no, para mí también es un gusto realmente porque, como les decía, yo estoy ahora enfocando lo que es la agricultura desde otro ángulo. Ahora, todos los elementos que uno fue aprendiendo con el tiempo, digamos, siguen existiendo y entender cómo funcionan lo que permite es integrar. Y yo creo que lo que tenemos que tratar de apuntar es a integrar conceptos y ver cómo las nuevas herramientas que van apareciendo en todo sentido, como aplicaciones localizadas, monitoreo, monitoreo a distancia, se pueden ir integrando nuevos productos biológicos, se pueden ir integrando para tratar de ir resolviendo, minimizando problemas y buscando una agricultura más sana y tan productiva o más productiva de lo que tenemos hoy. Y bueno, es el desafío, a mí me entusiasma y la gente que le entusiasma siempre me transmite cosas buenas. Por eso me gusta mucho el poder tener estas oportunidades y les agradezco a ustedes. Buenísimo. Desde el chat te mandan muchas gracias. No sé si lo puedes ver, pero bueno, todos muy contentos y súper clara la información. Y estamos en contacto para lo que vos necesites, para lo que el productor necesite. Así que gracias. Estamos en contacto. Sin duda vamos a cambiar algunas ideas con vos, con Pablo. Va a ser un gusto. Hay muchas cosas para hacer y cosas bien Buenísimo. interesantes. Y va a Buenísimo, ser un Jorge. gusto. Gracias a todos ustedes. Un gusto participar y bueno, espero que haya muchas oportunidades. Dale, gracias. Que tengan un lindo día. Gracias, gracias a todos. Saludos.